posible después que nos permitan una copia de la... Sí, cierto, no se preocupe. ¿Esa es tuya o es del canal? No, ese es del canal y ese es del nosotros. Bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Cuál es el tema? Me han dicho estos ensayos clínicos. El tema sobre los ensayos clínicos, que había salido una información, ¿no?, de que se utilizaba como participantes niños, poblaciones vulnerables. Entonces, en realidad, ¿cuál es los lineamientos que tienen que seguir para hacer los ensayos clínicos? ¿Desde cuándo se aplica esto en nuestro país? Ahora, tengo entendido que hay también un reglamento que se modificó en el 2007 y ahora en esta semana el INS va a sacar un nuevo proyecto de reglamento de ensayos, lo cual va a tener participación de otras voces, de acuerdo a lo que dice la información. Entonces, ¿cómo Cada vez que la prensa denuncia algo, se pone tener? recién a hacerla. Cuando ya hay un proyecto... Bueno, de todo eso vamos a hablar. Sí. A ver, ¿ya está listo? Jorge Rubiños. Rubiños. Jorge Rubiños del Pozo. A ver, permíteme dar una tarjeta mejorada. Soy el vicedecano del Colegio Médico. Y nos encontramos con el doctor Jorge Rubiños del Pozo, él es vicedecano del Colegio Médico del Perú, y vamos a hablar del tema que ha despertado polémica en relación a los ensayos clínicos, ¿no? Para contextualizarnos un poco, ¿en qué consiste básicamente, o qué cosa es ensayos clínicos? Bueno, son trabajos de investigación que se hace generalmente para probar nuevas medicinas que ya han pasado la etapa de las fases 1, 2, es decir, las primeras fases de estudio en laboratorio en animales, y que hay que probarlos en seres humanos y que por lo tanto requieren una reglamentación para proteger y asegurar la salud y la vida de los seres humanos que intervienen en estos ensayos clínicos. Es lamentable que nuestro gobierno solo reaccione cuando hay escándalos o cuando la prensa llama la atención por hechos que debieron haberse trabajado con anticipación. En el año 2006 ocurrió algo así. Hubo un problema que evidenció que el Perú no tenía un reglamento de ensayos clínicos. En ese momento, la ministra de Salud, Pilar Massetti, puso a trabajar al Instituto Nacional de Salud. Estaba de jefe de esa institución el doctor Náquira, y cumplieron con sacar un reglamento de ensayos clínicos que por primera vez existió en el Perú, que fue aprobado en el año 2006, en julio, con una resolución ministerial. Fue felicitado por medios científicos nacionales e internacionales porque realmente hacía respetar los derechos y velaba por la seguridad de los pacientes que intervenían en los ensayos clínicos. Lamentablemente, este decreto legislativo 017-2006, de 137 artículos contenidos en 12 títulos, sufrió la modificación de 33 artículos por un segundo decreto supremo del año 2007, que lamentablemente, con un gran conflicto de intereses del ministro de entonces y autoridades que participaron en una comisión que, sin sustentar el porqué, hicieron modificaciones de este reglamento que quitaban derechos, seguridad a los pacientes, y que después podemos precisar. Entonces quedó pendiente el tema porque hubo un retroceso, y hay que señalar de que la Declaración de Derechos Humanos establece claramente que todos aquellos derechos ganados por la población, adquiridos más aún por una resolución ministerial, nunca pueden retroceder. No se puede, en el tema de derechos humanos, protección y seguridad de la vida y de la salud, no se pueden dar normas en retroceso. Podrían ser siempre para mejorar. Pero en el año 2007 en el Perú ocurrió ese retroceso. Y en el año 2013, la sociedad civil, a través de Foro Salud y Colegio Médico del Perú, ante todo, desde el año 2007 estuvieron denunciando que estas modificaciones lesionaban los derechos de la población que participaba en los ensayos clínicos. El 24 de junio del año 2013, recién con un nuevo escándalo que salió en un diario, El Comercio, en página
2 páginas enteras y ocupó gran parte de la primera página, se denunció que 23.000 peruanos eran sujetos de ensayos clínicos y que no había un buen reglamento por estas modificaciones lamentables del año 2007. Entonces salió la resolución ministerial 472 de 2013 y la ministra Midori de Javish de entonces tomó 2 decisiones. Uno, por resolución ministerial, implementar la decisión de que salga un reglamento modificatorio del anterior, restableciendo derechos que se perdieron del reglamento del año para volver a tener los derechos que se ganaron en el año 2006. Y se encargó, como corresponde, al Instituto Nacional de Salud para su ejecución. El Instituto cumplió. Nosotros hemos verificado, para tener detalle, que la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud entregó con un estudio bastante actualizado el proyecto de modificatoria del reglamento de ensayos clínicos que fue entregado en mayo del 2014. De manera que desde entonces no nos explicamos por qué el Ministerio de Salud, el gobierno actual, no ha aprobado ese proyecto modificatorio que, repito, restablecía derechos que los pacientes y la población ya tenían desde el año 2006. El Comité Nacional de Bioética del Consejo Nacional de Salud, que es presidida por el doctor Duilio Fuentes, que es un representante del Colegio Médico, aprobó el respaldo a este proyecto modificatorio de mayo del 2014 y está solicitando en el Consejo Nacional de Salud que se apruebe tal y como está. El Comité de Doctrina y Legislación del Colegio Médico del Perú, que me honro en presidir, durante 3 meses ha analizado, preocupado por esta demora en la aprobación, este proyecto de reglamento de ensayos clínicos. Y hemos visto que sí restablece estos derechos que tanto referimos. Y hemos dado inclusive algunas sugerencias adicionales para mejorarlo. Ahora, y lamentablemente se han dirigido comunicaciones al Ministerio de Salud y seguía sin la aprobación. El 14 de junio sale un informe en La República que denuncia la participación de 3.000 niños en experimentos médicos y el mismo periódico evidencia un compromiso del actual jefe del Instituto de Salud de antes de que termine el gobierno aprobar esta modificatoria. Y nos enteramos de que está nuevamente revisándose el proyecto. Pareciera que no hay el ánimo de aprobarlo. Dicen que es para hacerlo más estricto y a la verdad posible. Y nosotros más bien estamos preocupados porque no se vaya a volver a mantener lo que en el año 2007 se hizo, un retroceso. Creímos que el proyecto de mayo del 2014, que ha merecido el respaldo del Comité de Bioética del Consejo Nacional de Salud, el respaldo del Comité de Doctrina y Legislación del Colegio Médico del Perú, merece ser aprobado. En todo caso, nosotros tenemos una lista de aspectos fundamentales que deben estar incluidos en cualquier reglamento de ensayos clínicos y que es importante que la población los conozca como derechos ya ganados en el año 2006. Primero, la obligatoriedad de que los patrocinadores contraten una póliza de salud que cubra potenciales efectos adversos, complicaciones, secuelas o indemnizaciones que puedan merecer los que participan en ensayos clínicos, porque puede haber morbilidad, enfermedades, secuelas, discapacidades temporales o permanentes e inclusive muerte. Y entonces es importante que haya una póliza de salud y que se garantice todas las pruebas adicionales a las que son sometidos los pacientes que están incluidos en los ensayos clínicos. Ahora, los pacientes que están incluidos en los ensayos clínicos, ¿cómo hacen para poder probar un medicamento? ¿Cómo los ubica a los participantes?
lo hacen en los hospitales, generalmente en los centros asistenciales de salud pública. Acuden generalmente a las personas más pobres que no tienen acceso a la medicación estándar. Y por ello, un segundo punto fundamental es que haya un contrato médico legal que corresponsabilice, desde el punto de vista médico legal, a 3 niveles. Uno, el patrocinador, que debe responder por el tipo de medicamentos que pone a prueba en humanos. 2, el investigador principal, que selecciona qué pacientes deben recibir esa medicina en prueba. Y 3, el director o jefe del establecimiento de salud, que por ley es el responsable de la seguridad de los pacientes que se atienden. De manera que, por ejemplo, no es posible que lo que estamos leyendo no es admitible de que las supervisiones del Instituto Nacional de Salud encuentran ensayos clínicos donde no se ha firmado el consentimiento informado, que es vital. Todo paciente tiene que ser informado de por qué recibe una medicina en ensayo clínico. ¿Por qué, si existe un tratamiento estandarizado que no está a su alcance económico, tiene que usar una prueba, una medicina que aún no está aprobada, que va a dar el mismo efecto de la medicina estandarizada? Y eso lo tiene que fiscalizar El Instituto Nacional de Salud, y tiene que hacerlo con un reglamento actualizado que no está en vigencia. Entonces, si hubiera cualquier problema de este tipo, los 3 responsables deberían ser los 3 que firmen este contrato de corresponsabilidad. Hay que, en el reglamento, prohibir que los ensayos clínicos se hagan en lugares donde no exista la seguridad para los pacientes. ¿Dónde se deben hacer los ensayos clínicos? En establecimientos de salud que tengan diferentes especialidades, que tengan una unidad de emergencia, una unidad de cuidados intensivos, porque podría haber una reacción con efectos cardiológicos, respiratorios, etcétera, de insuficiencia renal, etcétera, y entonces no puede ser hecho el ensayo en cualquier lugar que no tenga seguridad, y eso debe estar en el reglamento. No está. Cualquier consultorio o sitio en el momento actual permite hacer un ensayo clínico. En cuarto lugar, la obligatoriedad de respetar la asignación de un porcentaje del presupuesto total por cuenta del laboratorio para derecho de campo clínico, que debe fijarse en función de la complejidad del ensayo que se haga, porque produce gastos en la institución donde se hace el ensayo. Entonces, como contraparte, debe haber el llamado overhead. Es un pago, un porcentaje que usualmente fluctúa de 10 a 15%, en algunos casos a 20%, dependiendo, repito, del tipo de ensayo, la complejidad del mismo y cuánto afecte en forma importante a la institución. Ahora, ¿las personas que participan en los ensayos se les pagan? Usualmente no se les paga. Usualmente debe emplearse la prueba beneficiando a un paciente que no tiene una medicación estandarizada. Ningún paciente debería de quedarse sin tratamiento solo por falta de medios económicos. El Colegio Médico del Perú, por ello es que ante la reforma de salud actual, que es lamentablemente mal llamada reforma de salud, porque no es sino un mecanismo privatizador que lejos de impulsar el derecho humano fundamental a la salud y por lo tanto el camino a un seguro social universal donde la población tenga atención gratuita de calidad y por igual a todos, el aseguramiento universal desde el año 2009 en el Perú está hecho en base a paquetes de seguros que dependen del gasto bolsillo. Si yo tengo una prima pequeña, tengo un seguro pequeño. Entonces hay lamentablemente seguros pequeños y seguros grandes. Y no pueden haber peruanos de segunda y de primera. Entonces, el paciente debería tener acceso y derecho a medicinas y a tratamiento, porque la salud y la vida son derechos humanos fundamentales. Ahora, si eso es lo que ustedes proponen, lo que debería incluir básicamente el nuevo reglamento. Y otros puntos más que están pendientes, claro, pero que obviamente no puede, por ejemplo, un laboratorio, al probar una medicina nueva,
que vemos que le hace bien a un paciente, le salva la vida, es un medicamento nuevo, no existe en el mercado. Tan pronto termine el estudio, el paciente se queda sin la medicina. Ya no importa su vida, ya se probó, ya se ensayó la medicina, a partir de ahora hay una patente, el costo es muy alto, y si no pagas, te mueres. No solo para cualquier otro paciente nuevo, sino que no se asegure ni siquiera al paciente que ha intervenido en el ensayo clínico por parte del laboratorio, darle la medicina mientras la requiera por su enfermedad. Todo esto tiene que estar en el reglamento de ensayos clínicos. Ya está. ¿Qué opina usted ante lo que ha dicho el Instituto Nacional de Salud en relación que esta semana va a presentar ya el proyecto de reglamento de ensayos clínicos para que también pongan sus comentarios otras instituciones? Estoy muy preocupado porque el proyecto de ensayos clínicos estudiado con cerca de un año, hecho por la institución que debe hacerlo, la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto de Salud ya lo hizo. Ya las instituciones hemos dado sugerencias. Es un proyecto que ya está listo desde mayo del 2014, que restituye derechos que se perdieron en el 2007, que en el 2006 se adquirieron por la población peruana luego de un trabajo concienzudo, que ahora, porque hay un nuevo escándalo, denunciando que desde mayo del 2014 no se aprueba, quieran nuevamente modificar, es preocupante, porque detrás hay un gran lobby de farmacéuticos, farmacias, de compañías que lucran muchos millones de dólares con el tema de los ensayos clínicos. Estamos realmente muy preocupados, el Colegio Médico está muy atento y en realidad exigimos que el proyecto que ya se hizo, en todo caso, el 24 de mayo del 2014, el Instituto Nacional de Salud cumplió con el encargo dado el año 2013 por la ministra Midori, y ese es el proyecto que debe aprobarse. Ya está. Entonces hay uno que debería aprobarse y ya no más largas, ¿no? Creemos eso, que a la brevedad posible eso debería ser aprobado y nosotros vamos a estar muy atentos como Colegio Médico porque desde siempre estamos en defensa de los temas que deben incluirse en un reglamento de ensayos clínicos y que lamentablemente no están vigentes. Ya está. Muchas gracias.